Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es confiable, Dios es cumplidor, Dios está vigente, Dios es infalible, Dios no comete errores, Dios es incorregible. Dios es fiel. Y a lo largo de esta predicación, esta mañana, vamos a ver diferentes puntos. El punto número 1, Dios se revela como un Dios fiel a lo largo de las Escrituras. Punto número 2, la fidelidad de Dios implica que es un Dios de pactos, propósitos, decretos y planes. Punto número 3, Dios es fiel a sí mismo y a su nombre. Punto número 4, nuestra fidelidad a Dios se revela con los hechos, no con nuestras palabras. Punto número 5, una exposición bíblica de Mateo 7, 16 al 18 y haremos una breve conclusión final. Dios es fiel. Y es una palabra esta de fiel o fidelidad muy en desuso hoy en día, ¿verdad? Quizá la usemos con la boca, pero la fidelidad no es algo que esté precisamente de moda hoy en día. Sin embargo, sabemos que Dios es fiel. Los seres humanos en general, y también los creyentes, puede ocurrirnos en particular, tenemos la tendencia a cuestionar o olvidarnos de la fidelidad de Dios cuando las cosas no van bien, cuando nuestros planes no salen como preveíamos, cuando hay problemas, sufrimientos o circunstancias en nuestra vida que nos llevan muchas veces a dudar o a preguntarnos dónde está la fidelidad de Dios. E insisto, esto ocurre en el ser humano de forma general, pero también puede ocurrir en la vida del creyente. Y como vimos la semana pasada, la soberanía de Dios nos revela que Dios, en su providencia, se usa y utiliza todo tipo de situaciones en nuestra vida para forjar el carácter de Cristo en nosotros, para que conozcamos más a Dios. Y tuvimos el ejemplo de la vida de Job, que no vivió Job en la soberanía de Dios para que Job descubriera más quién era Dios. Si bien esto es cierto, y si bien sabemos que Dios utiliza todos los medios que Él considere en su soberanía para que nosotros nos acerquemos más a Él, Dios también nos revela en su palabra, no que no tengamos problemas o sufrimientos, sino que Dios estará con nosotros en los problemas y en los sufrimientos. Que el creyente, por ser creyente, no vive una vida aislada de la realidad en la que no hay problemas, sufrimientos, dolores o momentos difíciles, sino que en los problemas, sufrimientos y momentos difíciles, Dios está con nosotros. Tenemos el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista no está diciendo en ningún caso que no pase por el valle de sombra y de muerte, sino que pasando el valle de sombra y de muerte, Dios estará con él. El mismo caso tenemos cuando Jesús estaba en esa barca dormido y de repente se levanta una gran tempestad. Y los discípulos llegan a pensar que van a morir y perecer todos y despiertan al maestro y Jesús calma la tormenta. En ningún caso el texto dice que porque Jesús esté en la barca no se levante una tormenta, sino por el contrario, la tormenta se levanta a pesar de que Cristo esté en la barca, pero Cristo estando en la barca sostiene y guarda a sus discípulos. Es el mismo caso que ese ángel de Jehová que acompaña a esos 3 hombres valientes en el horno de fuego. Ellos fueron lanzados al horno de fuego y aparece una cuarta figura, un ser resplandeciente, el ángel de Jehová, que los acompaña en medio del horno de fuego. Por lo tanto, podríamos decir que bíblicamente sabemos que Dios nos sostiene o que nos acompaña en las pruebas, dificultades, sufrimientos y problemas de la vida. Pero con todo, desde una perspectiva sincera y bíblica, sería muy necio por nuestra parte considerar que Dios es infiel con nosotros. Porque normalmente y principalmente, el motivo principal por el cual nosotros vivimos problemas, sufrimientos y circunstancias adversas en nuestra vida es por nuestra propia infidelidad a Dios. Es por nuestro propio alejamiento de Dios y nuestra práctica del pecado. Y vivimos las consecuencias de nuestro propio pecado normalmente. Y eso nos hace sufrir, nos hace estar mal y nos hace estar en situaciones adversas. Por lo tanto, a veces somos tan infieles a Dios que no solamente lo somos alejándonos de Él, sino que después echamos la culpa de que Él no es fiel a nosotros. Cuando realmente y normalmente es que nosotros no hemos sido fieles a Dios. Dios es fiel siempre. Dios es fiel y se revela como un Dios fiel a lo largo de las Escrituras. Salmos 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
el salmista está comparando la fidelidad de Dios con la misericordia de Dios y las pone en el mismo rango. Si la misericordia de Dios se renueva cada mañana, la fidelidad de Dios también. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, la fidelidad de Dios se revela en la obra y vida de Jesucristo para nosotros hoy. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y concluye el apóstol Pablo diciendo, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel y guarda y protege a su pueblo del mal. ¿Y cuál es el mal? Estar lejos de Dios, estar lejos y separados de Dios. Y un texto más, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Notan el condicional en la frase? Si confesamos, Él es fiel para perdonarnos. Requiere una confesión y un arrepentimiento sincero para perdón de pecados. Punto número 2, la fidelidad de Dios implica que es un Dios de pactos, propósitos, decretos y promesas para con el ser humano y para con el pueblo de Dios. Es muy habitual en la Biblia ver relacionada la fidelidad de Dios con su pacto eterno con el hombre. La fidelidad de Dios con sus promesas y con lo que Él ha dicho y va a cumplir o ya ha cumplido. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nosotros, incluso como creyentes, si no entendemos el pacto eterno de Dios, si nuestra fe no nos lleva a comprender una vida para la eternidad con Dios, incurrimos en no entender muchas cosas que nos pasan en nuestra vida. Juan 13:7, el propio Dios nos advierte diciendo, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Es continua la advertencia de Dios de que a veces nosotros, en medio de una circunstancia concreta, no entendemos el propósito de Dios, pero debemos elevar nuestra vista, nuestra fe, a una perspectiva en la eternidad con Dios. Una perspectiva eterna de su pacto eterno. Porque si yo me enfoco en mis pruebas, problemas, dificultades y sufrimientos, entonces todos ellos parecerán muy grandes en mi vida. Y si yo no me centro en los propósitos, voluntad y plan de Dios para mi vida, lo veré demasiado lejos. Por eso la fidelidad de Dios tiene que ser entendida bajo su voluntad, su propósito, sus promesas y su plan eterno para nosotros. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, eternidad. Salmos 105:8. Se acordó para siempre, eternidad, de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Éxodo 2:24-25. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios establece pacto con el hombre y Dios cumple siempre su pacto con el hombre. Sin embargo, nosotros no siempre cumplimos dicho pacto. Y desde el principio del ser humano, desde que Dios creó a Adán y Eva, comienza un pacto con ellos. Y el primer pacto que Dios establece con el ser humano es un pacto de obediencia. Les he dicho en varias ocasiones, Adán y Eva fueron creados en libre albedrío pleno, sin tendencia hacia lo bueno, sin tendencia hacia lo malo. No había pecado en su corazón, no habían hecho ninguna transgresión contra Dios, y el único pacto posible entre el Creador y su criatura es un pacto de obediencia. Génesis 2 del 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, le da propósito. Y mandó Jehová, ordenó, pacto, Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El pacto de Dios es un pacto de obediencia que dice, haz esto y te irá bien, no hagas esto para que no te vaya mal. ¿Y qué hicimos los seres humanos? Evidentemente transgredimos ese pacto con Dios de obediencia y desobedecimos. Transgredimos la ley de Dios, incumplimos el pacto con Dios y ese pacto quedó roto, quebrantado, quebrado, invalidado por el ser humano. ¿Y qué hizo Dios?
Dios dijo, hasta aquí esta criatura la vamos a deshacer y hacer desaparecer. No, 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 no. Dios hizo un nuevo pacto. El pacto de la gracia y la misericordia de Dios para con todos nosotros. El ser humano ya no merecía nada. No teníamos ninguna virtud que presentar delante de Dios, pero Dios hace un pacto de gracia y misericordia que comienza en Génesis 3 desde el principio. Génesis 3:15, por medio de una promesa dice, y pondré enemistad a la serpiente entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la promesa de Jesucristo y de que seremos redimidos por Cristo y por medio de Cristo. Y en la obra de Cristo se completa este pacto. Y todo el Antiguo Testamento es una renovación y recordatorio de este pacto de gracia y misericordia para con todos nosotros. Ese pacto es confirmado y renovado en Noé. Ese pacto es renovado y confirmado en Abraham, en Isaac, en Jacob, en el pueblo de Israel, en el rey David, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos ejemplos en la Biblia como Noé, que recibe un pacto con Dios. Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros, dice Jehová, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es un pacto de Dios para con la humanidad. Y ese pacto de Dios se demuestra con una señal que Dios dispone, confirmando que su pacto es cierto. Génesis 9:12 al 13, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, pacto eterno. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y este mismo ejemplo lo tenemos también con Abraham y el pacto de Dios con Abraham. Génesis 17, 6 al 7, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, eternidad, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y Dios también muestra una señal de dicho pacto para con Abraham y su descendencia, todo el pueblo de Dios, y es la circuncisión. Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y podemos ver esto mismo en la Biblia con Jacob en Génesis 28, con el pueblo de Dios en Deuteronomio 11, etcétera, etcétera. Dios es un Dios de pactos, promesas, propósitos y decretos y siempre los ha cumplido. Dios es cumplidor y fiel. Ahora, el ser humano, nosotros, somos los infieles al pacto y a las promesas de Dios. Somos nosotros los que no cumplimos muchas veces. Ahora, sabiendo esto, tenemos que entender entonces por qué Dios se mantiene fiel con nosotros que somos infieles. ¿Por qué la fidelidad de Dios se sostiene en todo tiempo y situación a pesar de nuestra infidelidad a Dios? Punto número 3. Dios es fiel a sí mismo y a su nombre y a su palabra. Hay un texto muy particular en la Biblia que nos puede llevar a todo tipo de errores doctrinales. 2 Timoteo 2:13. Vamos a 2 Timoteo 2:13. Dice el apóstol Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Claro, el apóstol Pablo, fíjense bien en el texto, no está argumentando que Dios se mantenga fiel porque nos ame o porque nos necesite o porque tiene dependencia de la criatura que creó o porque se siente realizado por estar cerca de nosotros. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios se mantiene fiel porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, es un atributo propio de Dios el ser fiel. Él es fiel a sí mismo, no puede dejar de ser fiel, porque es un atributo propio de la deidad ser fiel. Salmos 89:8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Es propio de ti, es natural en Dios ser fiel. Dios es fiel a su nombre porque es suyo. Dios es fiel a su palabra porque es suya. Dios es fiel a su pacto porque es suyo. Dios es fiel a sus promesas porque son suyas. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará porque es suya. Dios es fiel a sí mismo. Dios no se niega a sí mismo.
Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. No podemos jugar con la fidelidad de Dios. No podemos tomar textos como de Timoteo, llegar a pensar y decir, bueno, yo soy infiel, pero Dios permanecerá fiel, así que de alguna manera todo irá bien, ¿verdad? Todo pasará por alto y no importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, no importa lo que yo decida, Dios se mantendrá fiel y al fin y al cabo todos estaremos cerca de Él. No es lo que está diciendo precisamente el apóstol Pablo. Dios se mantiene fiel a sí mismo, a su pacto, a sus promesas y a su nombre. Por lo tanto, si Dios establece pacto conmigo y yo incumplo el pacto de Dios, estoy fuera de la fidelidad de Dios, porque Dios se mantendrá fiel a su propio pacto. ¿Me está entendiendo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que todos seamos salvos por la fidelidad de Dios, sino que la fidelidad de Dios sigue vigente hoy, que Dios sigue siendo fiel hoy, que el camino todavía puede ser andado, que la puerta todavía puede ser cruzada, que la verdad todavía puede ser descubierta, que la vida eterna todavía puede ser disfrutada, que la salvación todavía puede ser otorgada, que la justificación todavía puede ser imputada, que la esperanza todavía puede ser abrazada, que la paz todavía puede ser acogida, que el perdón todavía puede ser recibido, que la fe todavía puede ser cimentada, que el velo todavía sigue rasgado, que el cielo todavía sigue abierto por medio de aquel que nos da acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. La fidelidad de Dios se mantiene intacta porque la obra de Cristo sigue vigente. Cristo es la fidelidad de Dios y todo aquel que lo confiese como su Señor y Salvador arrepentido de sus pecados, entonces podrá reconciliarse en el pacto eterno de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y le recomiendo una lectura exhaustiva de la epístola a los Hebreos en esta tarde en su casa si puede, porque es sin duda el lugar donde mejor podrá usted entender el pacto de Dios de la gracia y misericordia cumplido en Cristo y cómo ese cumplimiento nos otorga mejores promesas por medio de él en dicho pacto. Punto número 4. Nuestra fidelidad a Dios se revela con los hechos, no con nuestras palabras. Hemos visto que Dios es fiel y hemos demostrado bíblicamente que Dios permanece fiel. Ahora, el pueblo de Dios, los seres humanos, ¿nosotros somos fieles a Dios? ¿Permanecemos fieles? No es suficiente. No es suficiente con decir que soy fiel o que voy a ser fiel para que eso demuestre mi fidelidad a Dios o a una persona. Como ese hombre, ¿verdad?, que está por casarse junto a esa novia de blanco y empieza a enumerar los votos. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Votos allí, ¿verdad? Y a los 5 días incumple todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Nada que ver con ese hombre anciano después de 50 años de matrimonio, al que le preguntan aún por su esposa y se sonroja como un jovenzuelo, ¿verdad? Nada que ver. Los votos son los mismos, pero no es lo mismo, ¿verdad? La fidelidad se demuestra con los hechos, con la práctica, no con la boca. Dicho de otra manera, y citando a Jonathan Edwards, los hipócritas pueden ser llevados mucho más fácilmente a hablar como santos que a actuar como santos. Se lo repito. Los hipócritas pueden ser llevados mucho más fácilmente a hablar como santos que a actuar como santos. Es decir, es más fácil hablar como un hijo de Dios que vivir como un hijo de Dios. Nos resulta fácil aprender la forma, las palabras evangélicas, la jerga, esa la aprendemos rápido. Pero es mucho más difícil vivir juntamente crucificados con Cristo, ya no viviendo nosotros, sino Cristo en nosotros. Ese es otro asunto, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, Mateo 7, 16 a 18, por sus frutos, no por sus palabras, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Quiero quedarme con la primera sección del versículo 16 y el versículo 18. Por sus frutos los conoceréis,
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Lo primero que tenemos que entender en este texto bíblico y en esta verdad que Jesús nos presenta es que Jesús está advirtiendo a sus discípulos y a los creyentes de que seamos cautelosos, de que estemos alerta y de que nos guardemos contra cualquier falso maestro o falsa enseñanza que pervierta o distorsione el Evangelio de Cristo. Y esto lo sabemos porque en Mateo 7:15, el versículo anterior dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, estad alerta, vigilantes y atentos. Es decir, que debemos utilizar este método de identificación por medio de los frutos para estar guardados, protegidos y alertas con aquellos que vienen a influenciar nuestra vida y a pervertir el Evangelio de Cristo en nuestra vida. No está diciendo Jesús que vayamos con este método por la calle y evaluando a toda persona, sino que cuando vienen a nosotros, cuando vienen a influenciarnos, a torcer y a cambiar la doctrina de Cristo, tenemos que estar atentos y por medio de este método podemos identificar a aquella persona. ¿Sí? No tiene sentido utilizar este método para personas que evidentemente no creen. Ya sabemos el fruto de las personas que no creen. No sería nada especial evaluar un árbol malo con frutos malos. Pero ¿qué pasa cuando alguien parece ser buen árbol, parece ser una oveja, pero es un lobo rapaz? Ahí está el método de identificación que Cristo nos propone. Este método es para evitar ser engañados, no para emitir juicio. El propio Mateo 7 comienza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Nuestra labor, hermanos, no es impartir justicia. Dios imparte justicia, pero sí es nuestra labor ser cautelosos y atentos con todo aquello que viene a influenciar nuestra vida. Y entonces, ahora sí, por sus frutos los conoceréis. Cristo compara a las personas con árboles frutales, ¿sí? Y en esta comparación vemos que el fruto es lo que nos permite identificar a la persona. Tenemos que entender, por lo tanto, qué es lo que Cristo está revelando que es el fruto. Y también entender los diferentes elementos de un árbol. Un árbol tiene cosas que vemos y cosas que no vemos. Podríamos describir un árbol en 4 elementos principales. El primero y más obvio es la raíz. Si no hay raíces, eso no va a durar mucho. La raíz es esa parte del árbol que nosotros no vemos y, sin embargo, nutre a todo el árbol. Nutre las hojas, nutre las flores, nutre el tronco, las ramas y también el fruto. La raíz es fundamental y precisamente es aquello que no vemos visiblemente, que no podemos ver exteriormente. La raíz, evidentemente, tiene una clara aplicación en nuestra vida como seres humanos a nuestro corazón. Lo que los demás no pueden ver. Yo no puedo podría abrir su cuerpo físico y ver su corazón físico, pero no su alma, su pensamiento y su corazón interno, su vida. ¿Sí? Eso es algo oculto que no se puede ver desde afuera. La raíz no se puede ver desde fuera, sin embargo, es lo que nutre todo el árbol, nuestro corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Por ejemplo, fíjense, es muy importante entender que el fruto, lo que nosotros hacemos, las obras, revela cómo está la raíz, que vincula a Dios lo que nosotros hacemos con lo que nosotros somos. Que de lo que hay en mi corazón, de lo que mi raíz se nutre, es lo que yo manifiesto con frutos. Que está asociado directamente el fruto con la raíz. Es decir, mis obras, mi práctica, mi vida cristiana con mi corazón. Y esto es evidente y no podemos ignorarlo bíblicamente. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si Dios no relacionara mi corazón con lo que yo hago, entonces solo Dios valoraría mis obras por fuera y sería suficiente. Pero no está diciendo esto Dios en ningún caso, sino que de mi corazón nace lo que yo hago. De lo que hay en mi interior, en mi raíz, de lo que yo soy y me nutro, es lo que yo me comporto y vivo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso el rey Ezequías, cuando Isaías le dice que se va a morir de enfermedad, ¿qué ora Ezequías a Dios? Dice:
Isaías 38:3. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado práctica obras delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Es decir, que de mi corazón íntegro yo he actuado rectamente delante de ti. ¿Y qué he hecho? He hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Por lo tanto, nuestras obras o lo que nosotros hacemos será pesado siempre con lo que nació en nuestro corazón. Y no puede desligarse en ningún caso. Por eso, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Por eso el salmista ora en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora bien, en un árbol no solamente tenemos la raíz, hay más elementos. El siguiente elemento que podríamos advertir sería su tronco y ramas, ¿sí? Esa parte del árbol que no nos suele llamar mucho la atención, pero que sostiene todo lo demás. Es lo que enlaza la raíz con los frutos, las hojas, ¿sí? Las flores. ¿Qué representaría para nosotros el tronco y las ramas? Representa nuestra vida privada. Aquello que sostiene nuestro día a día, que los demás no ven como algo importante, pero que es realmente lo que revela nuestra vida, nuestro carácter, nuestro comportamiento con las personas más cercanas, nuestra manera de manejarnos en cada momento y en cada ocasión, en todo momento, aunque los demás no nos vean, etcétera, etcétera. El tronco y las ramas. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. A veces nos preocupa mucho más lo que piense un extraño de nosotros, o una persona que vemos una vez un domingo en la iglesia, o el pastor, que lo que piensen mi esposa y mis hijos. ¿Qué sentido tiene esto? No me impresiona lo que alguien extraño diga de usted, ni lo que diga de mí. No pensemos tanto en lo que la gente que no nos conoce piense de nosotros. Mi pregunta es, ¿qué piensa su esposa o su esposo de usted? ¿Sus hijos? ¿Los que vivimos todos los días? Ese debería ser nuestra principal preocupación en todo caso. Tronco y ramas. Ahora, antes de llegar a los frutos, hay otro elemento que nos llama mucho la atención y nos puede confundir, que son las hojas y las flores de los árboles, ¿verdad? Qué preciosas son las flores. Ahora que es invierno es la época del cerezo en flor en Japón, ¿no? Y vemos esas diapositivas y decimos, ¡qué maravilla! ¡Qué cosa tan bonita! El cerezo en flor con ese rosa, ese rojo precioso. La verdad que lo vemos y decimos, me da igual si da cerezas o no. Lo quiero es tan bonito. Las flores y las hojas llaman tanto la atención que realmente no me importa si la cereza sale rica o no, como si está podrida, pero es tan bonito. Qué manera tenemos de adornarnos con flores y hojas, ¿verdad? Los seres humanos. Pero el texto dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus hojas, ni tampoco por sus flores, por sus frutos. Podemos adornarnos con muchas flores y hojas todos nosotros. Lo que decimos muchas veces, frases preciosas, ¿verdad? De nuestra pasión por Dios. Oraciones maravillosas en público, que muestran nuestra confianza en Dios. Afectos por Dios tremendos, que dice la gente, oh, cuánto ama a Dios, cuánto sirve a Dios. Mire, hermanos, podríamos llegar a orar en público, Señor, soy el más vil de los pecadores. Y la gente decir, qué persona tan humilde, cuánta convicción de pecado tiene, ¿verdad? Cuánta contrición de espíritu. Y yo sentirme orgulloso por mi humildad. La hipocresía humana llega a tal estado que yo podría sentirme orgulloso de mi propia humildad. Flores y hojas, como esa higuera junto a Jerusalén. Cuando Jesús después, al día siguiente de haber entrado en la entrada triunfal, tiene hambre, viniendo de Betania, y encuentra una higuera de en medio de todas las higueras que por algún motivo en el mes de marzo o abril tiene hojas. Cuando sabemos que una higuera solo da frutos por el mes de julio y agosto. Pero la higuera, en su naturaleza, cuando tiene hojas, está revelando necesariamente que debajo de las hojas está protegiendo el fruto, las primeras brevas. ¿Y qué hace Jesús? Se acerca a la higuera porque ve unas hojas y levanta las hojas y ¿qué encuentra? Nada. Pura hoja. Mucha flor, pero no hay fruto. Y dice que Jesús maldice la higuera y se seca desde las raíces porque aparentaba lo que no tenía.
No estoy diciendo en ningún caso, no me malentienda, que un verdadero hijo de Dios no está adornado con flores y con hojas. Evidentemente, alguien que ama a Dios, evidentemente tiene muestras de su afecto para con Dios sinceras, tiene oraciones maravillosas, frases piadosas, evidentemente sí. Pero lo que estoy diciendo es que no debemos cometer el error de evaluar en este método de identificación por las hojas ni las flores, sino por los frutos. Ahora bien, ¿qué son los frutos? El árbol dice que es identificado por sus frutos. Es decir, un manzano es un manzano porque tiene manzanas. Sé que parece algo sencillo, pero piénselo bien. Está diciendo Jesús que el método más importante o principal de identificación, primero en nuestra propia vida, evidentemente, y también cuando alguien viene a influenciarnos, es por sus frutos. No por su raíz, no por sus troncos y ramas, no por sus flores y hojas, sino por sus frutos. Es decir, que yo podría plantar un manzano aquí mismo, el gran manzano de Milladoiro, y vendría un experto en manzanas y diría, esto es un manzano. Y diríamos, bueno, es un experto en manzanas, debería saber lo que es un manzano. Esto es un manzano y esto en unos años va a dar unas frutas, unas manzanas rojas preciosas. El manzano podría decir de sí mismo, yo soy un gran manzano. Tú no te das cuenta ahora todavía, pero yo cuando sea grande seré el gran manzano de Milladoiro. Tendré cientos de manzanas allí. Podríamos poner un cartel identificativo, este es el gran manzano de Milladoiro. Pero con todo, la mejor manera de identificar dicho manzano en todo caso sería cuando ese manzano tenga manzanas. Ahí sí podríamos decir que es un manzano. Porque lo que identifica principalmente, en todo caso, a dicho manzano es que tenga manzanas en su copa. Ni flores, ni hojas, ni ramas, manzanas. Por eso es un manzano. ¿Qué son los frutos, hermano? ¿Qué creen que son los frutos del creyente? Vamos a la práctica hoy, ¿eh? Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, andéis, agradándole en todo. ¿Llevando qué? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas palabras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hebreos 13:20-21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué decir del famoso capítulo de Juan 15? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer, pero lo que permanece en mí llevará mucho fruto. Por sus frutos los conoceréis, es decir, por sus obras, por su vida, por su práctica cristiana, por su vida piadosa, por lo que hace, no por lo que dice, los conoceréis. Y luego continúa, verso 18, no puede. Y esta frase nos supone un problema. No puede. Es decir, no es posible. Mira, hay cosas que nosotros querríamos hacer, pero no tenemos la oportunidad de hacerlas, ¿verdad? Si no, quizás las haríamos. Pero Jesús está diciendo que no puede ni quiere porque no está en su naturaleza. No está en su naturaleza que un manzano de higos, ni que una higuera de aceitunas, ni que un olivar de manzanas. No puede ni quiere porque no está en su naturaleza. Es su naturaleza lo que define que el manzano dé manzanas y que el peral dé peras. Por lo tanto, si no hay un cambio de naturaleza, si no somos transformados por Dios, entonces el árbol malo seguirá dando frutos malos. Tiene que haber un cambio de naturaleza, tiene que haber una transformación, tiene que haber una nueva vida en Cristo, tiene que haber una conversión, tiene que haber una regeneración, tiene que haber que las cosas viejas hayan pasado para que todas sean hechas nuevas. Es necesario para que la naturaleza del árbol cambie. Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por sus frutos los conoceréis,
no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol. Hay algo que el árbol no puede. No todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es lo que ocurre cuando hacemos una mala exégesis de un texto y lo sacamos de su contexto. Que tomamos un versículo como un eslogan para una taza y no entendemos lo que Dios está diciendo en ese texto. Porque eso no es lo que está diciendo precisamente el apóstol Pablo a los filipenses, que lo podemos hacer todo y que todo saldrá bien, porque Dios siempre nos va a decir que sí a todo lo que hagamos. El contexto de esa carta a los filipenses es un hombre encarcelado en Roma, enviando una carta a la iglesia de Filipos, la iglesia más pobre de la zona, que había sido la única iglesia que lo había sostenido económicamente cuando predicaba en Tesalónica. Y él está advirtiendo a los filipenses en toda la carta: regocijaos, estad con sumo gozo, recordando la esperanza de vida eterna que tenemos, y aún en las pruebas y dificultades Dios está con nosotros. Porque ha aprendido, el versículos anteriores dice, a tener abundancia y a tener escasez, a tener para comer y a tener para no comer, a estar libre para predicar o a estar aquí encarcelado para escribir una carta a vosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, el apóstol Pablo tomaba los sufrimientos, las penalidades y las angustias de su ministerio para Dios y en el otro lado de la balanza ponía a Cristo y Cristo valía más. Todo lo puedo en Cristo, no en mí, en Cristo. Porque he dejado todo atrás. Nada que ver, ¿verdad? Pero a veces hacemos así con estos versículos. No puede el árbol, el buen árbol no puede dar malos frutos. Es imposible. Es antinatural que dé malos frutos el buen árbol. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos si Dios nos ha hecho libres? Sí, Dios nos ha hecho libres, libres del pecado, para ser esclavos de Cristo. Yo soy libre del pecado para ser esclavo de Cristo. Soy libre del pecado para ahora ser siervo, doulos, esclavo de Cristo. O bien, sigo siendo esclavo del pecado y entonces estoy lejos de Cristo. Somos libres de dar malos frutos para poder dar buen fruto, porque está en nuestra nueva naturaleza en Dios. Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos práctica en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 3, del 9 al 10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 5, de 2 al 3, en esto conocemos, nosotros nos damos cuenta que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Se dan cuenta que todos los textos que le doy, y tengo muchos más que podría darle, hablan de lo que hacemos y no lo que decimos. Práctica, obras, frutos. Es vivir, no solamente decir. Por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Porque su naturaleza sigue caída. Porque la raíz sigue podrida. Porque aunque pretenda adornarse con hojas y flores llamativas hacia los demás, porque aunque pretenda colorear alguna fruta podrida para ver si pareciera que es un buen fruto, por mucho que se adorne o que intente fingir, no puede durar en el tiempo. Porque no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Dale tiempo, ten paciencia. Que por mucho que un sepulcro blanqueado esté blanco, seguirá oliendo a muerto. El fruto malo nace de un corazón malo, de una raíz mala. Por eso, Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Marcos 7:20 al 23, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.
Lo que se ve fuera es lo que sale de dentro, tarde o temprano. Por eso, por sus frutos los conoceréis. El árbol da frutos según su naturaleza. Una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga a la vez. Una luz no puede ser tinieblas, ni una tiniebla ser luz. Lo bueno tampoco puede ser malo, ni lo malo puede ser bueno. Lo santo no puede ser corrompido, ni lo corrompido santo. Por eso debemos tener cuidado para identificar en nuestra propia vida primeramente y también aquello que viene a influenciarnos por su fruto lo que hay. Es un método de identificación personal y siempre para guardarnos en nuestra vida, a veces hasta de nosotros mismos. Por eso no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque ahí está el error, por sus frutos. Isaías 5:20 al 23. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Como conclusión, nuestra fe y fidelidad a Dios se revela a los demás y a nosotros mismos por medio de nuestras obras, frutos. Esta fidelidad a Dios nace en un corazón plantado y fundamentado en Cristo. No solamente cuando las cosas van bien, precisamente. Un esposo no revela su fidelidad a su esposa cuando todo es perfecto en el matrimonio. ¿Qué clase de fidelidad es esa que solo se basa cuando las cosas van como a mí me gusta, ¿no? O cuando todo va bien como yo esperaba? Precisamente en la prueba y en la dificultad se revela nuestra fidelidad a Dios. John Flavel, un pastor puritano del siglo XVII, este hombre escribe acerca de cómo el sufrimiento en la vida del creyente y las pruebas nos permiten a nosotros advertir si estamos bajo el señorío de Cristo o bajo el señorío de nuestra propia carne. Y este hombre no era un teórico precisamente. Este hombre en un mismo año perdió a su esposa y al hijo que iba a dar a luz en el parto. Y ese mismo año perdió a su padre, pastor también, puritano, encarcelado, muerto de peste. En un mismo año. Es un experto en sufrimientos. No está hablando desde la teoría precisamente. Fíjese lo que dice este hombre. Toma Lucas 16:13 y dice, nadie puede servir a dos señores. Es lo que dijo Jesús. Y toma este texto y hace una comparativa entre servir a Cristo o servir a la carne precisamente en medio del sufrimiento. Dice, un hombre puede servir a muchos señores si todos ordenasen la misma cosa entre sí. Pero no puede servir a dos señores si sus mandatos chocan e interfieren entre sí. Tales son los mandatos de Cristo y de la carne en la hora del sufrimiento. Así los dos intereses entran en plena oposición. Y ahora ten paciencia y espera un poco y discernirás cuál es el señor predominante. Un perro sigue a dos hombres mientras caminan en una dirección y no sabes cuál de los dos es su amo. Espera solo un poco hasta que sus caminos se separen y entonces verás rápidamente quién es su amo. Y este es el asunto que nos ocupa en esta mañana sobre la fidelidad de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Dios es tan fiel a nosotros que prueba nuestra fe, fidelidad y corazón delante de Él. La fidelidad de Dios se revela a nosotros cuando Él prueba nuestro corazón, nuestra fe y fidelidad, aún en medio del sufrimiento, de las adversidades o todo tipo de circunstancias en nuestra vida. Dios no prueba nuestra fe o fidelidad o corazón porque Él no conozca nuestro corazón. Él ya lo conoce. Dios lo prueba porque nosotros somos los que no conocemos nuestro corazón. Somos nosotros los que tenemos que ver por medio de nuestra respuesta a la prueba si verdaderamente nuestra fidelidad a Dios sigue intacta. Es para nosotros, no para Él, pues esto ya lo conoce Dios. Por eso el joven rico se acercó a Jesús diciendo, Maestro bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús conoce el corazón del joven rico, el joven rico no. Por eso Jesús le responde, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Por primera vez en su vida este joven entendió que amaba más a las riquezas que a Dios.
Cristo ya lo sabía, Dios ya lo sabía, pero él no. Por eso la prueba, por eso el sufrimiento, por eso Dios muestra su fidelidad a nosotros, revelándonos cómo está nuestro corazón. Del mismo modo y en el sentido opuesto, José en Egipto, cuando esa mujer quería tentarlo para que se acostara con él, dice, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Pero ¿qué dijo José? Había determinado en su corazón, ¿cómo pues haría yo este grande mal haría y pecaría contra Dios? Y salió corriendo. Y su fe en Dios se reveló en su acción, para la gloria de Dios. Eres hijo, eres hija. Gózate en la prueba, gózate en la prueba, gózate en el sufrimiento, porque es la manera que Dios tiene para purificar nuestro corazón y nuestra fe. Y para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Así es como Dios revela su fidelidad a nosotros. Tenemos que entenderlo. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Acaso Cristo no es reflejo de todos los sufrimientos posibles? ¿Adversidades? ¿Acaso no se humilló a sí mismo? Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y por eso Jesús podía decir, Juan 10, 36 a 38, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí lo que digo, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y mirando sus obras, revisando su ministerio, revisando cada palabra y meditando en cada palabra de Jesucristo en el Evangelio y en todas las Escrituras que anuncian a Cristo, ¿qué no podemos aprender del Maestro? Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también digáis, hagáis. Por eso, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Juan 13:17, si sabéis estas cosas, si las sabéis, bienaventurados seréis si las hicierais. Viva lo que viva, pase lo que pase. Tendremos confianza en Cristo y en la fidelidad de Dios y podremos decir como esa multitud en Marcos 7:37 y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Cuando tengas duda de tu fidelidad a Dios, cuando nos tiemble el pulso, cuando empecemos a ponernos nerviosos por circunstancias adversas que quizá en ese momento no entendemos, cuando no parece haber una respuesta clara del propósito de Dios en nuestra vida, toma Oseas 2 del 18 al 20, recuerda el pacto eterno que Cristo tiene para con su iglesia. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios es fiel ayer, hoy y siempre. Siempre. No hay nada que haya ordenado que no ejecutara. No hay nada que haya dicho que no haya hecho. No hay nada que haya prometido que no haya cumplido. La pregunta es, ¿somos nosotros fieles a Dios? ¿O seremos como esas vírgenes insensatas que a último momento se quedan sin aceite? Dios es fiel. Que podamos examinarnos en esta mañana todos nosotros, yo el primero, y entender que cada prueba, que cada momento de mi vida es una oportunidad en la que yo mismo puedo comprobar cómo es mi fruto. Y entonces doy gracias a Dios todos los días por esas pruebas y circunstancias. Porque qué desastre sería una vida en la que yo no pudiera comprobar el fruto que tengo en Cristo. Entonces sí tendríamos un problema, hermanos. Y en vez de valorarlo en su justa medida y dar gracias a Dios, nos quejamos. Cuando precisamente el propósito de Dios es para que sepamos cómo está nuestro corazón en cada momento, en cada tiempo, y se ha desviado o no de su propósito en nosotros. Por eso Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Y este es el secreto. Por eso Pedro, Pablo, todos los apóstoles siempre en sus cartas animaban a los creyentes: no desesperéis, no te fatigues, conténtate. Porque si la prueba más dura de la vida me acercó un poco más a Dios, mereció la pena siempre. Siempre. Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu corazón, quien tú eres. Hemos repasado, Señor, un Dios santo, un Dios que es amor, un Dios justo, un Dios soberano, un Dios fiel. Tenemos, Señor, que vivir entendiendo que bajo tu providencia y bajo tu mano soberana estamos en buenas manos, y que por lo tanto podamos concluir que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios. Y hemos visto en la primera epístola de Juan en diferentes textos qué implica amar a Dios: guardar sus mandamientos, amar a los demás, practicar la verdad, vivir y dar frutos. Frutos abundantes. En ningún caso, ninguna de nuestras obras nos justificará delante de ti, solo la obra de Cristo. Pero del mismo modo que es la obra de Cristo la que me justifica, me salva y me redime, del mismo modo, por medio de la fe puedo acceder a esa obra. Y es la fe lo que me acerca a la obra de Cristo y lo que me conecta a la obra de Cristo. Pero esa fe sí que es revelada por mis obras. Mi fe sí que es justificada por mis obras, porque demuestra la fe que yo tengo. Porque la fe es práctica, activa, acciona. No es una fe pasiva, es imposible decir ser siervo de Cristo y no seguir al Maestro. Es imposible bíblicamente ser buen árbol y dar mal fruto. Y ser mal árbol y dar buen fruto. No es posible, porque no está en su naturaleza. La fe actúa, la fe es activa. Y nuestra confianza está depositada en ti. Y si nuestra confianza está depositada en ti, entonces sí o sí eso se demostrará con nuestra vida. Porque nuestra confianza está depositada en ti. Y todo será diferente entonces. Nada será igual. Oh Señor, ayúdanos a vivir en ti. No a decir que vivimos en ti, sino a vivir verdaderamente en ti. Con cosas prácticas, diarias, una vida piadosa, Señor, en los pequeños detalles, en aquellas cosas que pasan inadvertidas, que en todo momento podamos, Señor, reflejar el carácter de Cristo a los demás. La vida cristiana no se reduce a una experiencia personal e interior que nadie ve y que parece que nada haya cambiado. La vida cristiana se nutre evidentemente de un encuentro con Cristo, que es un cambio espiritual que se manifiesta en nuestra vida en todo momento, en una práctica cristiana. Oh Señor, la experiencia se lleva a la práctica. No puede ser algo que simplemente contemos o recordemos como algo puntual y pasado, que no ha producido nada en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender esto, Padre. Oh, como ese joven que recibe una carta de esa joven y le dice que ella lo ama, que está dispuesta a compartir su vida con él, y él lee esa carta preciosa y en su corazón confía que eso sea cierto, pero sin embargo se queda en su casa y jamás va a ella para casarse con ella ni vivir con ella. Sí, la teoría la tiene clara, cree y confía que será cierto, pero nunca actúa conforme a lo que ha creído y ha confiado. La confianza no es eso. La confianza de ese joven, el amor de esa joven en todo caso sería levantarse corriendo, ir a por ella y desposarla, puesto que ha confiado que su palabra es cierta. Del mismo modo y en la misma manera, un hijo de Dios demuestra su confianza en Dios cuando se levanta, camina y anda. Y camina en el camino de Cristo, en las obras de Cristo, en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a practicar nuestra vida cristiana. Hoy es un buen momento. Nada más salir por esa puerta, aún ni saliendo por esa puerta es un buen momento. Siempre es un buen momento.
para mostrar, Señor, nuestra fidelidad a ti y para honrar tu nombre y glorificar tu nombre. Que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, sea para tu gloria. Ese es el motor del creyente, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. El Señor le bendiga.